Pues la coca es una planta que se utiliza en muchos países andinos de manera ancestral por las comunidades indígenas, mientras que la cocaína es una sustancia, una droga psicoactiva que se consume en todo el mundo. Hace unos años la palabra coca y cocaína eran lo mismo y hoy pues la palabra coca, gracias a, yo se lo atribuyo mucho al trabajo que han hecho los cocineros y la gente que trabaja con el alimento. La palabra ha salido de ahí, al menos en Colombia, no sé cómo es en otros países, pero en Colombia ese proceso que empezó más o menos desde el 2017, 2016, que ha sido con el objetivo de darle otros usos a la planta a través de la gastronomía, sí ha ayudado mucho a que al menos se nos vuelva cotidianas en otros lugares. Entonces ahora encontramos, no sé, marcas de tés y de infusiones que hacen y ofrecen té de coca o que ofrecen mezclas con hoja de coca, y encontramos pastelería con polvo de coca, y creo que en eso hay que darle, digamos, los créditos a los cocineros, a los pasteleros, a la gente incluso del SENA, que fueron los que hicieron las primeras investigaciones sobre otros usos de la hoja de coca en fertilizantes, por ejemplo, en pinturas, en otro tipo de usos que nada tienen que ver con la droga. Mi nombre es Isabela Bernal, soy periodista, documentalista. Creo que gran parte de la estigmatización que hay alrededor de la hoja de coca viene desde el inicio de los 70s, y creo que tiene que ver con toda la, pues con Richard Nixon y toda esta guerra contra las drogas, y a partir de ahí se construye un discurso de estigmatización alrededor de la hoja de coca, de los cultivadores de hoja de coca, eh, y una persecución también, ¿no? Entonces empieza la persecución hacia las comunidades que cultivan coca, no necesariamente para el narcotráfico, sino para su uso cotidiano. Y creo que de ahí en adelante se ha construido todo un discurso sobre el consumidor también, que vale la pena mencionarlo, y es que se asocia que el consumidor es esta persona, en muchos casos empobrecida o destruida físicamente en su salud, y hay una asociación entre el que consume como una persona que está destinada a la enfermedad, ¿cierto? Y a la drogadicción, por decirlo así. Y creo que ese discurso viene asociado a eso, ¿no? Entonces la guerra contra las drogas también se vuelve una guerra en contra del consumidor, eh, que pues a mi modo de ver ha sido uno de los grandes errores, y es que nunca se muestra además a la persona con dinero consumiendo droga, sino a la persona empobrecida en la calle, eh, destruida por consumir drogas. Entonces sí hay como una doble narrativa, y es como el narcotráfico, al menos como lo vimos en Colombia, es que el narcotráfico hay que perseguirlo, hay que acabarlo, hay que eliminarlo, por tanto el consumidor también, hay que evitarle la desgracia, ¿no? Entonces, un tema que además se vuelve en no atenderlo como un tema de salud público, sino como un tema de evitémoslo a toda costa. Pues la guerra contra las drogas ha fracasado porque básicamente no tiene efectos ni sobre la disminución de la producción de cocaína ni sobre la disminución del consumo. Entonces ya de entrada lo que se suponía que había que acabar y erradicar pues no está pasando, al revés, está incrementando. Entonces siempre digo y he creído que pues la columna vertebral de la economía de guerra en Colombia ha sido la cocaína, como una sustancia prohibida, que no ha sido regulada, eh, y que eso es lo que ha mantenido esa economía de guerra, ¿no? La compra de armas, ¿no? Las guerras por territorios, por control territorial, entonces fracasa también por ese sentido, ¿no? Y es, supuestamente vamos a, hay una, como esta idea de hay que salvar a Colombia, ¿no? Como un discurso muy desde Estados Unidos, hay que salvarlo de los carteles, hay que salvarlo eh, de esta droga y de esa, me acuerdo de esos comerciales de la mata que mata y todas estas historias, ¿no? Y que al final esto lo que ha hecho es promover un negocio clandestino multimillonario, ¿cierto? Entonces, sí, fracasa porque ha dejado más muertos, fracasa porque ha dejado un tejido social roto, fracasa porque hasta el día de hoy
eh, el consumo sigue creciendo, la cocaína en sus cantidades de exportación sigue creciendo. Entonces la guerra contra las drogas no ha funcionado en absolutamente nada. Y si uno piensa en la historia, uno piensa por ejemplo, en las guerras entre carteles en Cali. Y todo pasaba, era por eso, ¿no? Por el control de las rutas, por el control de los barrios. Si uno piensa en lo que pasa hoy con las bandas en los barrios, en las ciudades, por ejemplo, todo pasa es ahí, en esa disputa de ese mercado. Si ese mercado fuera regulado, eso no pasaría, ¿no? Porque entonces entras a competir como se compite en un sistema capitalista, ¿no? Como compites con el café y hay un precio que ponen en la bolsa, o sea, entras a jugar como entramos a jugar todos en el mercado laboral. Pero como aquí entonces no está regulado, entonces lo que entra a jugar ahí es la violencia. Y creo que ahora que se plantea, por ejemplo, se están planteando escenarios para la regulación de la hoja de coca, pues eso es un gran avance. Es decir, hay un tema con respecto a la regulación y uno es regular la hoja y otro es regular la cocaína, hay que separarlo, ¿no? Y hay que empezar por construir una narrativa diferente desde ahí, de lo que significa la coca y la cocaína. Ese es como el primer paso y creo que lo estamos haciendo, pero falta mucho, ¿no? Eso nos da pistas también para pensar en esto que hablábamos de la regulación y en que el problema realmente ha sido esa persecución a la droga, no la droga per se, no la hoja per se. Y nos da pistas y pensar en que es muy obvio, ¿no? Es muy obvio que la violencia ocurre es por la prohibición y la violencia no ocurre es por que la droga sea mala. Y eso entonces, ¿qué concluye? Y es, el problema de la violencia es la prohibición. Pues regular implica que un Estado se haga responsable, que se haga responsable no solamente de los efectos negativos, porque eso es lo que se asocia, y es que inmediatamente se asocia que regular es casi que suponer que va a haber un montón de población drogadicta y que eso hay que atenderlo como un Estado. Y yo creo que todo empieza desde, o sea, que el principio de todo es la prevención, es decir, y la prevención, por ejemplo, y yo hablo en temas de adolescentes, niños, ¿no? Como que es tal vez el temor mayor. Yo pienso, siempre me pongo mucho en los zapatos de los papás, entonces, siempre ha sido como un temor, y es que en Colombia van a regular la coca, entonces ahora mis hijos, y entonces, ¿qué le va a pasar a los niños? Y entonces, y siempre es todo el tema y la discusión de, entonces van a fumar, a meter en los parques, y entonces los niños dónde van a jugar, ¿no? Y hay como un temor, y creo que como sociedad en Colombia, siendo una sociedad conservadora, católica, ¿no? Eso juega un papel fundamental y es una de las trabas más grandes para el tema de la regulación. Pero si uno piensa que pensar en regulación es pensar también en prevenir ese consumo en los niños, en los adolescentes, pues eso también hace parte de una responsabilidad del Estado, ¿no? Y regular no es solamente hacerse cargo en temas de salud pública de los efectos negativos que tiene el consumo. Eso es el último paso. Antes hay otros que el Estado tiene que atender. Entonces, yo soy pro regulación absolutamente, y sí creo que en la medida en que algo sale de la clandestinidad y en la medida en que algo se pone como, pues entra a jugar en términos legales, pues hay un rango de acción y una manera de relacionarte con eso muy diferente, ¿no? Pero eso tiene que atravesarlo el fuero interno individual, es decir, aquí de la familia, por ejemplo. Yo creo que esa es una de las grandes impedimentos que hay, es cuando sale, por ejemplo, un proyecto de ley para regular alguna droga o por ejemplo, en este caso, no sé, el cannabis, desde el cannabis medicinal, bueno, que eso ya está en otro nivel, pero el uso del cannabis de forma recreativa, por ejemplo. Ahí lo que entra a jugar es, te metes en la familia y te tienes que meter casi que en la conciencia y en un tema de asunto moral, porque puede que puede que existan todas los datos, las razones, los argumentos para decirte
esto no es un tema moral, esto es un tema, ¿no? Pero hay que primero atravesar por el tema moral. Yo creo que el tema de la regulación es un tema completamente, en Colombia es un tema que toca atravesar por un tema moral, que no debería ser así, pero que es inevitable. Es decir, si uno se va a los debates en el Congreso, eso es el punto más duro, ¿no? Como los argumentos son, y entonces nos vamos a volver drogadictos, nuestros niños y nuestros colegios van a ser drogadictos. A ver, al final el consumo sucede, siendo legal o no. El tema es que cuando entras a jugar en el mercado, pues hay unas reglas, ¿no? Y hay incluso una manera más fácil de controlar que una semilla vaya a ser usada para el narcotráfico, a que una semilla vaya a ser usada para una investigación o para un proyecto, no sé, de cannabis medicinal o de cultivo de hoja de coca para la producción de un fertilizante o para uso gastronómico. Es incluso más fácil controlar eso que si lo tienes en la prohibición. Indiscutiblemente a mi modo de ver, creo que esto en Colombia atraviesa la moral y la familia, ¿no? Y la religión, ¿no? Desestigmatizarlo. ¿Cómo hacerlo? Me parece un reto enorme. ¿Cómo lo sacas de ahí? ¿Cómo dejas de asociar la coca con el adicto y lo sacas de ese lugar para ubicarlo en un mercado y que entre a jugar en el mercado? Y eso atraviesa la conciencia individual, el fuero interno que yo llamo, ¿no? Eso, y ahí es donde para mí está el reto mayor en términos incluso de comunicación, incluso de qué información damos sobre la planta. Creo que la política pública, y me va a salir un poco del tema, y pasa con el aborto es legal ahorita, pero el aborto sigue siendo para mucha gente un procedimiento de difícil acceso, no porque sea prohibido o porque sea legal, sino porque existe una conciencia interna de que algo que está mal ahí y que por eso lo tengo que rechazar. Cuando la planta es asociada con algo criminal, porque en Colombia además te pueden dar creo que hasta más de 10 años de cárcel, dependiendo del tamaño de las hectáreas que tengas de coca sembradas, pues eso ubica a los cultivadores, a los que usan la coca de manera ancestral, a los que usan la coca de manera cotidiana, pues los ubica en el lugar de criminales inmediatamente. Entonces yo creo que la guerra contra las drogas lo que sí hizo fue romper ese tejido social, romper prácticas que son ancestrales, que son importantes en comunidades que tuvieron que de una u otra manera incluso sentir vergüenza de cultivarla. Y entonces restablecer para un campesino, por ejemplo, para una comunidad indígena, aunque en Colombia no es perseguida el uso, digamos, en comunidades indígenas, eso no es perseguido, pero de todas maneras los que consumen coca no son solamente los indígenas, es decir, en el Cauca hay muchas comunidades campesinas que también lo han hecho de manera tradicional. La guerra contra las drogas ha hecho un grandísimo daño, porque además no discrimina, porque es que además no dice este campesino, todos estos campesinos son narcos, y tú al asociar que un campesino que tiene unas hectáreas de coca es un narco, cuando ni siquiera, o sea, cuando quienes se llevan los reales, digamos, se llenan los bolsillos de dinero, son los que trafican. Es decir, el tema de la coca no es el tema de la plata que se genera y de ser un negocio multimillonario, no es los campesinos los que se llenan los bolsillos, son los que trafican esa coca, los que la ponen en otro país, y esas personas ni siquiera están siendo criminalizadas, es decir, esa gente no está siendo perseguida como debería ser perseguida. Y uno piensa en lo que ha pasado con la coca en los últimos años en Colombia, o pues en la última década. Entonces en los 90 se construye toda esta caricatura del narco que tiene un aspecto físico, ¿no? Y es Pablo Escobar, y son los Capos, y son los Rodríguez, y son Choa, y son, ¿no? Son como todos estos, casi que se vuelven como unos personajes como míticos de la coca, pues Griselda Blanco y todo esto, ¿no? Que lucen de una manera. Y hoy día se exporta y se produce más coca de lo que se producía en ese momento. Y esos personajes ya no están. Y hoy los personajes que comercializan esa coca están sentados
en restaurantes en Bogotá, están comprando edificios en Bogotá, están además compartiendo mesa con gente, con políticos, con empresarios, ¿no? Entonces pareciera que la coca se hubiera como limpiado, ¿no? O al menos esa imagen de lo que era esa caricatura de lo que soy. O sea, es empezar incluso a desestigmatizar eso, esa idea de que el narco luce así y el narco entonces no entra en mi élite, cuando esas élites también comen un poco de eso. Además hay toda una idea detrás de esto y es esa imagen de la coca que era despreciable, el narco despreciable por las élites, porque si uno piensa en Medellín, en Cali, en Bogotá, el narco no lo dejaban entrar a muchos lados, ¿no? Y es aquí y pues hay miles de ejemplos sobre eso. Hoy día resulta que eso se ha insertado en la sociedad. Entonces jugamos un juego de doble moral. Y es, antes teníamos unas caricaturas a las cuales señalábamos como los culpables del problema. Ahora resulta que todos estamos mezclados con todos, pero aún así sigue siendo feo decir que yo trafico con coca o que yo consumo coca incluso. Es por eso el consumidor no es la persona de clase alta o que tiene dinero, sino es el habitante de calle que está tirado en la calle, ¿no? O sea, hay como un tema de elitismo y clasismo que para mí también está muy enquistado en la sociedad, que es entrañar, ¿no? Es como mucha de la bonanza económica de Colombia y de los proyectos inmobiliarios y de mucho de lo que hay, tiene plata de la cocaína. ¿Por qué no empezamos a aceptar que en realidad sí es una sociedad narco en muchos sentidos? Y eso no quiere decir que estemos aceptando que ese negocio violento y que estemos aplaudiendo ese negocio violento, pero empecemos por aceptar esa realidad para poder también dejar de estigmatizar a quienes no deberían estar estigmatizados, ¿no? Y de encontrar entonces ahí sí como unos culpables. Entonces los culpables son los que cultivan la coca, o pobrecito el campesino que está cultivando la coca, ¿no? Entonces siempre hay como estas figuras y es vamos a ayudar a los cultivadores de hoja de coca para que salgan de ahí. No, ¿qué tal si ese cultivador de hoja de coca le resignificamos esa idea y esa narrativa que se ha construido sobre él? Y es que él no es pobrecito, es que ojalá esa hoja él la pudiera vender para otras cosas, porque es que esa hoja sí tiene unos beneficios, es que esa hoja sí tiene unas virtudes y esa hoja podría jugar en el mercado, no como narcotráfico, sino como lo que ha sido antes de que llegara el narcotráfico, ¿no? Entonces, como sociedad yo sí veo muchos problemas y es empecemos a reconocer la génesis de los problemas, ¿no? Pasa también que la cocaína es un negocio multimillonario que a muchas élites hipócritas no les interesa trabajar para que se legalice la hoja, porque es que además legalizar la hoja de coca significa legalizar hectáreas de una materia prima que produce toneladas de cocaína. Entonces yo sí creo que el inicio y el comienzo es ese, pues empecemos a regular el uso de hoja de coca. La coca no es la cocaína, o sea, la coca es una materia prima, la coca es una planta, ¿no? Sí, pensar como en la amapola, por ejemplo, ¿no? Entonces la amapola no es heroína. Si me imaginara un escenario o una imagen sobre la regulación integral de la hoja de coca, me imaginaría como montañas llenas de hoja de coca, como el Cauca, por ejemplo, donde hay tanta hoy, pero donde además llegaran proyectos de infraestructura, donde además llegaran carreteras, donde además llegaran unas condiciones laborales para esos campesinos o para esos trabajadores de esa hoja de coca, cultivadores de esa hoja de coca, como lo son las otras materias primas. Es como la hoja libre. Y digamos, hablando de la regulación de la cocaína, no es que esté en contra de la regulación de la cocaína como sustancia y como droga psicoactiva, porque eso es otra historia, son dos historias distintas, que también estaría de acuerdo con la regulación del uso de la cocaína.
siendo que de todas formas no sirve de nada que se regule en Colombia si en otros países donde se exporta sigue siendo ilegal. Es decir, eso tendría que ser una situación y eso tiene que ser algo que suceda con otros países, principalmente con Estados Unidos. Creo que en Colombia al menos el uso de hoja de coca para fines investigativos, para empresas, como una materia prima más sea regulado, pues eso cambiaría drásticamente la relación que hay con la hoja. Yo creo que regular la hoja de coca lo que implicaría sería casi que empezar a contarnos otra historia sobre la planta, y de entrada eso significaría reconstituir tejido social que ha estado roto. Yo creo que para las comunidades el tema de la erradicación es un proceso muy duro, porque además quien cultiva la hoja de coca y vienen y la arrancan o la erradican o la fumigan, pues eso es un proceso muy agresivo. Regular la cocaína sería pues enfrentarnos a un desafío gigante que ya hablamos y que tiene que ver incluso con un tema moral que habría que empezar a, desde el comportamiento individual, un tema como comportamental. Y eso me parece a mí una tarea más grande que la otra. O sea, creo que regular el uso de la hoja de coca, como se ha venido haciendo y como se ha demostrado a través de la gastronomía y a través de empresas que le apuestan a investigar sobre el uso de la coca para otros usos, creo que es más fácil incluso insertarlo en la cotidianidad, ¿no? Como poner la hoja, verla, empezar a verla y no asociarla con el polvo blanco, ¿no? Pero creo que esa tarea puede ser más fácil que la de la cocaína, por lo que hablamos sobre el tema de la familia y de la conciencia y de como lo que está instalado en ese fuero interno de cada uno. Y habría que sacarlo de ahí, y habría que sacar el consumo de ahí. Entonces, regular el uso de cocaína implica sacarlo de ese lugar, sacarlo del lugar de la drogadicción, y también permitirle al consumidor pues darle agencia, ¿no? Y esto no quiere decir que se vaya a regular para que los niños y los adolescentes consuman, porque ahí eso es otra historia. Y habría que además sacar el debate de ese lugar, como todas las sustancias, es decir, los niños y los adolescentes, pues si consumen alcohol lo harán a escondidas de sus papás, pero no es algo que esté avalado por el Estado. Y lo mismo sucedería con las drogas, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que apostarle paralelamente a las dos cosas. Creo que el consumo y la regulación de la cocaína implica otros países, implicaría involucrar a otros países en ese proceso. El uso de la hoja de coca creo que sí es algo que Colombia podría hacer. Yo creo que los primeros eslabones de la producción de cocaína, y ahí digamos están los cultivadores de la hoja de coca, los que la transforman en pasta base, los que luego la transforman en un laboratorio que es usualmente muy cercano a ese laboratorio de pasta base, es decir, ahí hay como una cercanía territorial, hasta incluso los que las transportan hasta el primer cliente. Creo que toda esa cadena, y donde hay campesinos que transportan en mula, en lancha, en moto, creo que hasta ese lugar, hasta ese punto hay cierto grado no quiero decir seguridad, pero creo que ahí el tema de la violencia no se manifiesta tanto como en el momento en el que empieza ya a haber una disputa territorial por la venta de esa cocaína. O sea, yo creo que los puntos calientes de la violencia sí están en el momento en el que la cocaína pasa de una mano a otra, ya como cocaína, no en lo que hay antes de eso, que es todo lo que acabo de mencionar. Siempre va a haber violencia en todo esto, pero ahí no está el punto más caliente, sino que lo caliente viene siendo cuando ya eso entra a jugar en el mercado. Yo alguna vez hice un documental sobre la ruta de la cocaína en el Cauca, un documental que además aprovecho en este momento para decir que
tuvo algunos problemas o habló en el momento en el que estaba haciendo. Es decir, hoy ese documental sería distinto, pero creo que respondía a un momento en el que el país se hacía unas preguntas, un momento en el que yo como periodista me hacía unas preguntas y un equipo de periodistas nos hacíamos unas preguntas, pero esa experiencia lo que a mí me permitió ver fue eso que te estoy describiendo, y es cómo en esos primeros eslabones de producción, de transformación de la hoja, cuando ya sale como el ladrillo listo para su comercialización, hasta ahí pareciera que todo estaba bien, o al menos todo parecía seguro, por decirlo así. No, pues este fue un documental que se hizo para Vice, y en ese momento, que fue durante pues, las negociaciones de paz de La Habana con la guerrilla de las FARC, queríamos hacer como equipo, fuimos un equipo que estaba compuesto por más de 10 periodistas, cada uno tenía como una línea, era casi que hacer un diagnóstico del acuerdo de paz de acuerdo a diferentes líneas temáticas. Entonces, drogas fue, digamos, el tema que yo tomé. Hicimos la ruta de la coca que iba, pues que atravesaba toda la parte, pues desde la cordillera occidental hasta Buenaventura. Y recorrimos todo eso buscando sobre todo hacerlo desde la visión y desde el punto de vista de los primeros eslabones que acabamos de mencionar. Entonces, desde los dueños de los semilleros de coca, hasta los raspachines, hasta los que trabajaban en la producción de la pasta base, luego los del laboratorio, incluso entendimos la participación de las mujeres también pues pudimos conversar con mujeres que trabajaban en cocinas, pues en laboratorios, pero como cocineras de alimentos para los hombres que trabajaban en esas cocinas por semanas, los lancheros, las personas que alquilaban los fletes de las mulas para sacar la cocaína. Es decir, lo hicimos con la mirada puesta en esos primeros eslabones. Para ese momento el documental tuvo una muy buena acogida, no solamente acá, sino internacionalmente. Incluso estuvo nominado a un premio de periodismo, es decir, para ese momento lo reseñaron medios tradicionales, o sea, hubo una acogida importante en ese momento, que yo creo que respondía al momento en el que estaba el país, y era casi que lo que queríamos nosotros era decir como una manera a la negociación de paz, y esto no se está teniendo en cuenta, esta región del Naya, ¿qué va a pasar con esta región del Naya? ¿Qué va a pasar con esta gente que depende de este negocio? Y que depende de este negocio no porque se esté lucrando en términos gigantes, sino porque depende para su sustento diario, que no son millones de pesos. Años después, ese documental recibe unas críticas de parte de representantes del Estado el año pasado en el gobierno de Iván Duque, en donde decían que nosotros habíamos con el documental estigmatizado a toda una región. Habíamos recrudecido la estigmatización hacia esas comunidades. Cuando yo llegué al Naya y cuando llegamos con mi equipo a hacer ese documental, pues con un compañero, fuimos 2 personas en realidad haciendo el documental en el Naya, lo hicimos con el aval de la comunidad. No fue un documental que se hiciera en un día, porque además no se puede atravesar la región del Naya en un día. O sea, esto no fue un documental que se hizo así de rápido, y fue una relación que se construyó por muchos meses, que después de 6 años o 7 años nos digan esto, digamos, responde a que de pronto las preguntas hoy son otras. Y claro, si yo me devuelvo a revisarme una a una las preguntas que yo hice en el documental, muy probablemente no haría las mismas preguntas en las que las hice en ese momento, serían distintas. Y digamos, es como una autorreflexión también aquí, y es que las conversaciones se dan de otras maneras en los momentos. Hoy el periodismo tiene otra responsabilidad de la que tenía hace 10 años.
Y digamos que en ese momento cuando me llamaron a decirme eso, yo me sentí fatal. Dije como, ok, no entiendo, no entiendo, pero estoy dispuesta a repararlo. Si después de 8 años hay una sensación de malestar en la comunidad, estoy lista para hacerlo. Y creo que cada vez nos preguntamos más como periodistas cuál es la responsabilidad que tenemos sobre contar historias sobre la vida de los demás. Y no es que en ese momento yo no me lo preguntara, claro que sí, pero uno en ese, era otro momento. Y traigo a colación lo del premio de periodismo porque además fue legitimado por mucha gente. No fui solamente yo, es decir, no era solamente yo la que estaba como ciega, por decirlo así. Sí, la hoja de coca no es lo mismo que la cocaína y la cocaína pues podría ser regulada como cualquier otra sustancia recreativa. Y creo que como liberarnos un poco del miedo al que le tenemos a la sustancia y al miedo que ha sido también infundado por la violencia. Entonces, como liberarnos de esa historia, tratar al menos de liberarnos de esa historia de violencia y desligar la hoja de esa historia de violencia.